Buenas noches, les doy la bienvenida. Mi nombre es Nicolás Hernández. El día de hoy vamos a estar desarrollando una de las actividades correspondientes a la semana número 3 del curso de desarrollo web con PHP que está, impartiendo el SENA en su modalidad virtual. El día de hoy vamos a estar explicando cuáles son esas características que hacen importante las funciones dentro del lenguaje de programación PHP. Entonces, continuando con esto, quiero comentarles que la estructura que hace seguimiento a este desarrollo de actividades es la señora Mercedes Paredes. ¿Cuál es el primer concepto que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con funciones dentro de PHP? Y desde mi punto de vista es la capacidad que nos dan de reutilización, ¿sí? Las funciones tienen como esa finalidad, ¿sí? Definir la lógica una vez, ¿sí? Hacer como encapsular ese código y mediante los argumentos y los parámetros dotar de dinamismo este procesamiento de datos y así poder al final generar o entregar una información que ya ha sido, digamos, manipulada o ha sido tratada con cierta lógica. Para entender un poquitico mejor esto, lo que se hizo fue como desarrollar un sitio en el cual vamos a ir haciendo como el seguimiento punto a punto de cada una de estas características que nos ofrecen las funciones. Entonces lo primero es del lado del código tenemos un archivo ejemplo 01.php en el cual estamos definiendo una serie de funciones que vamos a estar llamando posteriormente dentro de nuestra vista HTML. Entonces tenemos una primera función que lo que hace es que tenemos un array con un que contiene un listado de cursos de manera estática, ¿sí? Pero lo que se pretende es que simulen como la obtención de datos a través de una consulta a una base de datos, ¿sí? Y simplemente lo que hace esta función es retornarnos un curso aleatorio de este array, ¿sí? un ítem aleatorio dentro de este array. Y esa es nuestra primera función. La segunda función tenemos algo muy parecido, pero esta vez es con nombres de profesores. Entonces en este caso tenemos por ejemplo a Mercedes Paredes, que es la instructora del curso, Andrés Parra, Laura Montero, nombres que simulan instructores o profesores de un determinado curso, ¿sí? Entonces la idea es poder desde nuestra vista HTML hacer uso de estas funciones y ir mostrando cómo podemos reutilizar estas funciones. O sea, no solamente podemos trabajar con esta función una vez y ya, no, sino que podemos llamarlas las veces que sean necesarias y que consideremos convenientes dentro de nuestro código. Entonces, por ejemplo, acá dentro de nuestra HTML, la vista que tenemos es, en ejemplo 1 tenemos una tarjeta, ¿sí? Que tiene un título, tiene una descripción, que en este caso es texto de relleno porque es indiferente, y tiene el nombre del instructor, ¿sí? ¿Cómo estamos trayendo esta información? Esta información la estamos trayendo de la siguiente manera. Entonces, comentarles que estamos trabajando con Bootstrap, el framework de CSS, estamos también utilizando jQuery, y estamos apoyándonos en diferentes librerías para, hacer que el desarrollo sea más completo. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es, en la cabecera del documento, estamos incluyendo un archivo, un fichero PHP, que en este caso es ejemplo 01, que es el que tenemos acá en pantalla. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que acá estamos creando una tarjeta. Esta tarjeta que tenemos acá es esta misma que estamos viendo en este apartado. Entonces tenemos curso de, y acá es donde comenzamos a utilizar las funciones PHP. Entonces acá tenemos la impresión a través de un eco de la función getNameCourse, que es esta que tenemos acá. Entonces, ¿qué hace esto? Esta función está encargada de entregarnos un nombre aleatorio de alguna propiedad que tiene aquí el array. Entonces en este caso puede arrojarnos HTML, SQL, Laravel, ¿sí? Lo que nos entrega es como un índice aleatorio de cualquier elemento del array, ¿sí? Entonces aquí por ejemplo le decimos curso de, entonces como nos entrega un índice aleatorio, entonces nos puede entregar HTML, PHP, SQL, ¿sí?
tenemos acá también la descripción y bueno, aquí tenemos la implementación de la segunda función que viene siendo getNameTeacher, que lo que hace es obtener, como su nombre lo dice, el nombre de un profesor. Entonces aquí lo mismo, lo que hace es retornarnos un índice aleatorio de alguno de los elementos del array. Entonces cuando nosotros lo imprimimos en pantalla, lo que hace es arrojarnos un nombre aleatorio. En este caso salió CSS y con la profesora Daniela León. Si nosotros recargáramos la página, cambia HTML y Andrés Parra, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es ver cómo podemos reutilizar estas funciones, porque uno podría pensar que, bueno, listo, la utilicé y ahora ya pues la utilicé y ahí quedó. No, nosotros podemos, si nosotros por ejemplo duplicáramos esta tarjeta, aquí por ejemplo, entonces vamos a tener en pantalla que estamos de nuevo, o sea, aquí llamamos una vez la función y aquí la llamamos por segunda vez, ¿sí? Entonces ahí funciona. Y lo mismo, acá tenemos getNameTeacher y bueno, también funciona. Si nosotros guardamos y actualizamos nuestra página, podemos ver que ya tenemos dos tarjetas. El contenido es dinámico porque en esta nos está diciendo curso de CSS, en esta nos dice curso de Vue. El nombre de los profesores también es dinámico y todo esto se está haciendo a través de funciones. Nosotros podemos duplicar estas tarjetas las veces que queramos y hacer el llamado ilimitado de las funciones que nosotros declaremos en nuestro fichero PHP. Entonces, bueno, es la primera característica que encuentro que es funcional y que es muy importante dentro de las estructuras de PHP. La segunda es la división de tareas, ¿sí? La segunda como característica importante es la división de tareas. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver acá en este mismo ejemplo que nosotros podemos de forma individual con diferentes funciones hacer tareas muy independientes, ¿sí? Que no tienen nada que ver la una con la otra. En este caso, esta función individualmente lo que hace es que nos genera un elemento aleatorio del array el cual nosotros tenemos acá ya escrito, ¿sí? Y este nos está generando un profesor también, pero son elementos individuales. Entonces, digamos que la idea cuando hablamos de división de tareas también se refiere a que, por ejemplo, en un equipo de desarrollo es muy normal ver que, bueno, los programadores se dividen las tareas en el sentido de, bueno, el desarrollador 1 está encargado de, no sé, de hacer un determinado grupo de funcionalidades del proyecto. El desarrollador 2 está encargado de hacer otro determinado grupo de funciones que corresponden al proyecto, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros no, como son elementos individuales, las estructuras son como bloques individuales, ¿sí? Nosotros aquí en este momento nosotros no dependemos de ningún otro código, ¿sí? Simplemente en el momento, o sea, dependemos de la lógica que creemos dentro de nuestra función. No necesitamos ningún elemento externo. Y bueno, eso hace que el trabajo en equipo, por ejemplo, sea muy provechoso, que se gane muchísimo tiempo y que, bueno, podamos trabajar de mejor manera, ¿sí? Entonces, esa es como otra de las funcionalidades otra de las ideas que veo dentro de la importancia de las funciones en PHP. Otra de las funcionalidades que también veo o de esos valores que le aportan valor a las funciones son las pruebas individuales. Entonces voy a mostrarles un segundo ejemplo para digamos, explicar este punto. Entonces acá, por ejemplo, en ejemplo número 2, ¿sí? La idea es simular no sé, un tipo de validador, ¿sí? De un contenido premium en alguna página, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es aquí llenar el campo, el input que nos dice ingresa tu edad, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Si yo ingreso una edad inferior a los 18 años, ¿sí? No me va a permitir mostrar en este caso el código, ¿sí? La idea es poder mostrar un código que está oculto detrás de esta imagen, ¿sí? Pero si yo ingreso a una edad superior o igual a los 18 años, que significa que soy mayor de edad, me va a dar el acceso. Entonces, por ejemplo, si yo pongo que tengo 14 años y le doy mostrar código, me sale una ventana emergente que me dice lo sentimos, debe ser mayor de edad, ¿sí? Pero si yo ingreso 23 años y le doy mostrar código, pues aquí, bueno, nos muestra el código que está oculto, ¿sí? Entonces, digamos que esta funcionalidad lo que nos permite es evaluar
en diferentes momentos diferentes funciones dentro de PHP, ¿sí? Y cada una de estas funciones pueden ser individuales y nosotros podemos evaluar una función en específico y podemos, digamos, hacer un seguimiento más exacto, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, también simplemente si le damos en este botón, lo que hace es que vuelve y oculta toda la información, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hizo esto? Entonces, acá, vamos a cerrar acá y vamos a ir a ejemplo 2. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a minimizar este tab y vamos a ir al tab número 2, ¿sí? Entonces digamos que aquí la idea, lo que se hizo, aquí se trabajó con Ajax, bueno, para evitar, no sé, recargar el navegador, que a veces es como muy del pasado, ¿sí? Entonces la idea es, digamos, tratar de que nuestras páginas tengan como esa rapidez y esa fluidez que, digamos, nos proveen, por ejemplo, frameworks como Angular o como Vue, bueno, como Angular, como Vue y librerías como React en el desarrollo web moderno, ¿sí? Entonces, bueno, por eso se hizo así. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es evaluar este formulario. Entonces, este formulario nosotros lo estamos evaluando en un segundo fichero que se llama scripts, y lo que hacemos es aquí, bueno, decirle show code, que es un botón, y entonces le decimos, oye, cuando presiones este botón, lo que yo quiero hacer es que digamos, me valides que el campo esté lleno, ¿sí? Por ejemplo, si yo le doy mostrar código y lo mando vacío en blanco, lo que va a hacer es que me va a mostrar un mensaje en rojo que me dice, oye, este campo es obligatorio. Y bueno, a partir de aquí, ya cuando el campo esté lleno, lo que hace es que captura la edad que nosotros ingresamos en este input y la envía al fichero ejemplo2.php, ¿sí? Entonces, cuando la envía a ejemplo2.php, entonces lo primero que hace es que se guarda en una variable, ¿sí? Este formulario se está enviando por post, ¿sí? Entonces lo que hacemos es que la recuperamos. Entonces le decimos que obtenga data, o obtenga en la variable data lo que llegue de la variable data, ¿sí? Y bueno, cuando ya tenemos en esta variable guardada la información que introducimos en el input, la pasamos como parámetro dentro de una función que se llama getData, ¿sí? Si nosotros bajamos y miramos, esta función lo que hace en primera instancia es evaluar que la variable no esté vacía y que la variable no sea nula y que exista, ¿sí? Entonces, si esto se evalúa como correcto, entonces aquí lo que hace es llamar una segunda función que lo que hace es que recibe la misma edad y bueno, aquí la podemos ver. Entonces la función edad lo que hace aquí es evaluarme si es mayor o igual a 18, me retorna verdadero y si no, me retorna falso, ¿sí? Con esto podemos controlar quién tiene acceso al código o a la información, ¿sí? Y quién no. Y bueno, aquí lo que hace es que nos dice, si el resultado de esta función es verdadero, entonces retórname verdadero, y si es falso, pues retórname falso, ¿sí? Aquí podemos ver también, digamos, el uso de variables bandera o booleanas para el desarrollo, pues, o bueno, como parte del cuerpo de nuestras funciones. Entonces, bueno, lo que hace es eso. Entonces, una vez que nos arroja esto, entonces al final esta función lo que nos retorna es un true o un false, ¿sí? O eres mayor de edad o no eres mayor de edad. Entonces aquí lo que hacemos es, cuando ya todo eso pasa, lo que hacemos es mostrar la información en el HTML y que se vuelva dinámico, y todo esto a partir del resultado de esa función en PHP. Entonces, por ejemplo, acá volvemos a hacer el ejemplo. Si ponemos 12 y le damos a mostrar el código, nos dice lo sentimos, debe ser mayor de edad. Si ponemos 23 o una vez mayor a 18, nos muestra la información, ¿sí? Entonces digamos que, bueno, volviendo un poquitico a la característica que habíamos expuesto al principio, hablamos de pruebas individuales. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que si esta función falla, es independiente a si esta función falla, ¿sí? En este caso tenemos funciones anidadas de las que vamos a hablar más adelante, pero la idea es entender que si esta función falla, nosotros podemos tener como la certeza de que esta que está acá, desde que no nos marque error, está bien, ¿sí? Y nos podemos centrar en evaluar
de manera aislada y de manera individual una función en específico, ¿sí? Bueno, y una siguiente ítem o siguiente característica, programación estructurada. Entonces, como les comentaba, la idea o bueno, el desarrollo web moderno tiene ya como unas metodologías y como unos modelos de desarrollo, ¿sí? Entonces, las funciones en el desarrollo web moderno, tengo entendido que manejan como una importancia importante. ¿Por qué? Porque digamos que las funciones nosotros las podemos ver a día de hoy con, digamos, se conocen con otro término, pero hacen referencia a la misma idea. Por ejemplo, nosotros hablamos a día de hoy de clases, ¿sí? Y una clase tiene atributos y tiene métodos, ¿sí? Y los métodos, pues, son como el equivalente a las funciones, ¿sí? Entonces, digamos que la programación basada en funciones, como lo puede ser la programación orientada a objetos, ¿sí? Se hace, digamos que estructura mejor todos nuestros proyectos y nos ayudan a que podamos, no sé, instanciar objetos y digamos, optimizar al 100% nuestro código y poder trabajar y reutilizar y optimizar y hacer pruebas unitarias de una mejor manera. Entonces digamos que a eso nos referimos cuando decimos programación estructurada. Bueno, otra característica que es importante es tiempo de programación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo, aquí ejemplo número 3, ¿sí? En el cual tenemos como tres instancias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta primera instancia lo que hay es como un botón que me dice mostrar fecha. Si yo le doy mostrar fecha, inmediatamente aquí en este input de arriba lo que hace es que me muestra la fecha actual. Entonces en este momento es el 21 de octubre del 2020 y son las 10:10 de la noche, ¿sí? Entonces esto como que recoge un poquito de todos los términos que hemos venido hablando. Entonces una prueba unitaria también, como lo mencionábamos antes, podemos evaluar cómo funciona cómo trabaja esta función de manera individual, ¿sí? Porque no está afectando nada más en el espacio de trabajo que digamos su maquetación, ¿sí? Entonces digamos que es una forma. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar el código de esa parte. Entonces, por ejemplo, en el fichero ejemplo número 3 lo vamos a tener. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Entonces tenemos en nuestro HTML, ¿sí? Lo que tenemos es un botón. Entonces por acá mostrar fecha, ¿sí? Es un botón el cual cuando le demos clic va a haber una funcionalidad. Entonces en nuestro JavaScript lo que tenemos es lo siguiente. Entonces cuando le demos clic al botón, a este botón mostrar fecha, lo que va a hacer es que nos va a capturar una información. Nos captura una información y bueno, nos la envía a nuestro fichero ejemplo 3.php por el método post. Entonces cuando llegamos a nuestro fichero ejemplo 03, lo que hacemos es muy similar a lo que hicimos antes. Guardamos la información que nos llega desde nuestro HTML, ¿sí? Validamos que exista, que no esté vacía, que no sea nula, ¿sí? Y a partir de ahí comenzamos a trabajar. Entonces la información que nosotros estamos enviando, cuando damos clic, estamos enviando, en este caso, para esta sección de nuestro ejemplo de mostrar fecha, estamos enviando el nombre de una función. Estamos diciendo, oye, cuando yo dé clic, quiero que me ejecute la función mostrar fecha. Entonces, aquí busca mediante un switch, lo que hacemos es buscar, o bueno, mostrar hora, mostrar fecha. Lo que hacemos es ejecutar esa función, en este caso es mostrar hora. Entonces, lo que hace el switch es, oye, la información que me llega de mi HTML es mostrar hora, ¿sí? Entonces se evalúa que sea mostrar hora y cuando es equivalente nos llama a la función y aquí la tenemos de forma individual, ¿sí? Entonces esto también hace un poquito de referencia a cómo estructuramos nuestros programas, ¿sí? Aquí tenemos como un menú, ¿sí? El cual va gestionando y va, dependiendo de la información que le llegue, busca el recurso que necesita y lo ocupa. En este caso, evalúa si es una función en específico, simplemente aquí en este apartado lo llama. Y en este caso lo único que se hace es que se obtiene mediante la otra función, que estas ya son más funciones predefinidas del lenguaje, ¿sí?
y lo que hace es que la ejecuta. Entonces en este caso tenemos la función date y le estoy diciendo que me muestre el día, el mes y el año separados por un guión, un espacio en blanco, que me muestre la hora, los minutos, los segundos, y bueno, a través del prefijo a nos indica si es AM o PM y lo estamos imprimiendo. Entonces esto es lo que hace esta función. Entonces cuando damos clic, bien, se hace la solicitud a nuestro fichero PHP. Nuestro fichero PHP llama a la función en específico, la función seleccionada, la ejecuta y bueno, simplemente cuando regresa, lo único que nosotros hacemos es dentro de nuestro input, simplemente le cargamos esa respuesta. Entonces en este caso, por eso es que cuando damos clic acá, se actualiza, ¿sí? Si ustedes ven los segundos, por ejemplo, se actualizan, ¿sí? Entonces esa es una forma también de poner en práctica, digamos, esa programación estructurada y, digamos, si yo en algún momento necesito o nuestro proyecto crece y en algún otro espacio yo necesito obtener la hora o la fecha, ¿sí? La fecha en este caso, simplemente puedo llamar la función que ya tengo escrita, que ya tengo hecha, y voy a obtener la información ya de una vez sin necesidad de duplicar código. Eso es muy importante, evitar esa duplicidad en nuestro código, porque muchas veces nosotros si necesitamos en un primer momento la fecha, por ejemplo, hacemos la programación y si digamos más adelante volvemos y necesitamos la fecha, volvemos y hacemos la programación, ¿sí? Y bueno, con las funciones todas estas cosas se nos simplifican. Bueno, otro ejemplo que hice fue el mostrar una tabla de multiplicar en específico. Entonces, ¿cómo funciona? Simplemente aquí yo le digo mostrar tabla, si está vacío me dice que es obligatorio y le digo quiero ver la tabla del 7. Le digo mostrar tabla y lo que hace es que me muestra la tabla de multiplicar completa, ¿sí? Entonces digamos que eso también está trabajado desde PHP, Ajax, jQuery y bueno, el HTML de la maquetación. Entonces, ¿en qué parte vemos eso? Entonces, acá. Entonces aquí lo que tenemos es mostrar tabla. Entonces es un formulario pequeño en el cual tenemos un input, en el cual, bueno, recogemos la información del usuario, que en este caso es la tabla, y un botón que ejecuta o que envía esa información. Entonces le damos mostrar tabla y lo que hace es lo siguiente. Entonces acá tenemos lo siguiente. Primero nos valida que el campo esté lleno, ¿sí? Entonces si yo le doy mostrar tabla y está vacío, entonces lo que me dice es, oye, el campo es obligatorio. Bueno, recoge la información, que en este caso es la función que yo voy a requerir y la tabla que quiero mostrar, ¿sí? Y bueno, todo esto se le envía al fichero ejemplo 03.php, ¿sí? Entonces, ¿qué hace acá? Lo mismo que en el ejemplo anterior. Recoge la información que viene por post, evalúa si existe, si no está vacío, si no es nulo, y bueno, dentro del switch busca cuál función necesita ejecutar. En este caso lo que encuentra es mostrar tabla. Cuando llega esta función mostrar tabla, lo que hace es que nos llama una función que tenemos ya definida más adelante dentro de nuestro código. Entonces llama a esta función mostrar tabla. Esta función mostrar tabla recibe un parámetro, ¿sí?, que es la tabla en específico que queremos mostrar, y bueno, mediante un for lo que hacemos es hacer la multiplicación y ya mostrarla, de una vez mostrarla en pantalla, ¿sí? Es muy sencillo y bueno, con un BR hacemos el salto de línea, ¿sí? Pero digamos que aquí lo que queremos dejar, digamos, como protagonista es cómo podemos estructurar un fichero en el cual podamos ir teniendo diferentes funcionalidades y por medio de un menú irlo controlando. Entonces aquí lo que hacemos es, llega la información de la tabla y la función, se evalúa acá. Entonces nos pregunta, oye, ¿qué función quieres ejecutar? Ah, bueno, quiero ejecutar mostrar tabla. Llamas la función en específico, la función recibe un parámetro, entonces también llega, digamos en este caso por decir algo que sea, no sé, el 7, ¿sí? Y bueno, entonces lo que hace es que llega acá, función mostrar tabla, nos llega con el 7 y lo que hace es que con un for nos itera hasta que tengamos toda la tabla. Una vez que tengamos eso, pues simplemente lo que hacemos mediante el HTML con jQuery es mostrarlo en pantalla.
y así es como tenemos este resultado. Entonces digamos que esa es como una de las formas de optimizar tiempo, ¿sí? Porque si en algún momento, no sé, por cosas de la vida necesitamos una otra tabla de multiplicar, la del 3, la del 27, la del 12, la del 6, ¿sí? Simplemente lo tenemos ahí y nos ahorra mucho tiempo, no tenemos que ir desde el principio, no tenemos que volver a programar, sino simplemente hacer el llamado a la función. Bueno, otra de las características es función dentro de funciones, que eso, bueno, lo vimos en uno de los ejemplos anteriores. Y es, digamos, unas estructuras como estas, en donde yo, por ejemplo, llamo una función, en este caso getData, ¿sí? Y lo que hace esa función es que me evalúa otra función al interior de su estructura, que es validar edad, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo que se hace como una concatenación. Y bueno, es una forma de trabajar. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, de no generar callbacks ni hacer que nuestro código se vuelva como muy complicado, ¿sí? A veces es importante como mantener esa simpleza y no hacer como todo tan complicado, porque tenemos que recordar que muchas veces quien va a ver nuestro código va a ser otra persona, ¿sí? Entonces apoyarnos de comentarios, ¿sí? Y recordar que nosotros pasamos más tiempo leyendo nuestro código o el código de alguien que programando, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado. Pero bueno, es una posibilidad trabajar, o sea, al interior de una función hacer el llamado de otras, ¿sí? Entonces también es importante que lo tengamos. Dinamismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para explicar este punto, pues bueno, vamos a ejecutar otro ejemplo. En este caso es muy sencillo, simplemente le ingresamos un texto cualquiera, por ejemplo, saludar, todo en minúscula, y bueno, convertir, y aquí pues simplemente lo que hace es que nos lo pasa a mayúscula, ¿sí? Entonces es muy similar a como hicimos lo anterior. Entonces acá simplemente tenemos un formulario pequeño, o bueno, no es un formulario, son dos inputs y un botón, ¿sí? Simplemente cuando le damos clic, aquí lo podemos ver. Bueno, primero nos valida que lo mismo, que sea obligatorio el campo para que no nos llegue información vacía. Recoge la información, entonces ¿qué recoge? Recoge la palabra que estamos enviando o el texto y recoge la función. La función se la damos acá, que es convertir string. Lo envía a un fichero ejemplo 3.php y este lo que hace es lo mismo que hemos estado haciendo. Recoge el dato y bueno, aquí lo evalúa y al final llega a esto. Muy similar a como hicimos la tabla de multiplicar. Simplemente acá, mediante otra función, ¿sí ves? Aquí estamos utilizando una función dentro de otra función. Tenemos la función convertir string, que es la que creamos nosotros, pero también tenemos la función strToUper, que bueno, lo que hace es convertir una cadena de texto a mayúsculas, ¿sí? Y bueno, lo que hace es que nos la imprime. Entonces cuando nos la imprime, simplemente a través de de jQuery se lo asignamos a un input y bueno, esto termina al final de nuestro HTML y lo que hace es que nos muestra el texto ya pasado a mayúsculas. Entonces digamos que todos estos ejemplos lo que hacen es que nos brindan como todas esas cosas, ¿sí? Hacen que nuestros sitios se vuelvan un poco más interactivos, ¿sí? Esto puede crecer muchísimo más porque también tenemos funciones para conectarnos a bases de datos, tenemos funciones para una cantidad de cosas que hacen que nuestro código sea un poco más robusto, ¿sí? Las funciones nos ayudan a darle como esa estructura de proyecto grande a nuestros trabajos, ¿sí? Y hacen, no sé, a través de apoyarnos en, no sé, en Ajax o en otras tecnologías, que bueno, nuestras páginas al final sean un poquitico más dinámicas, ¿sí? A día de hoy es muy importante, no sé, la velocidad, la optimización, ¿sí? El flujo de información dentro de nuestros sitios. Entonces eso es muy importante. Y bueno, ya como para concluir, otro de los puntos que nos pedían en el desarrollo de la actividad era, bueno, que aportáramos con 3 sitios en los cuales, bueno, podamos como ampliar el conocimiento en materia de funciones y en PHP en general. Entonces, bueno, estuve investigando y estoy mirando, digamos, sitios en los cuales podamos estudiar un poco más y bueno, encontré
desarrolloweb.com, W3School, que es, bueno, de toda la vida, y bueno, aprenderaprogramar.com, sitios en los cuales podemos, digamos, profundizar un poquitico más en estos temas y podemos, digamos, hacer un repaso y afianzar algunas cosas, ¿sí? Y nada, eso era todo. Muchas gracias por la atención. Y bueno, ese fue el desarrollo de la actividad correspondiente a la semana número 3.